Bien, para comenzar, buenas tardes con todos. El día de hoy nos toca ver el séptimo reforzamiento del anual UNI. Los temas que nos corresponden ver el día de hoy son área de regiones cuadrangulares, área de regiones circulares, rectas y planos y ángulo diedro. Todos esos temas el día de hoy nos toca verlos, así que vamos a entrar ya al tema. A ver, en su ciclo anual ya ustedes han visto estos temas. El día de hoy vamos un poquito a reforzar, de repente algunos puntos no le ha quedado muy claro. Vamos a recordar entonces algunos teoremas importantes. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el área de una región cuadrangular utilizando la fórmula trigonométrica? ¿Por qué llamamos fórmula trigonométrica? Porque estamos haciendo uso de una razón trigonométrica. Si tenemos una región cuadrangular, ¿cómo calculamos su área? Vamos a necesitar diagonales y el ángulo que forman dichas diagonales. Por ejemplo, en este caso, el ángulo que sea θ. De repente se preguntarán cuál de los cuatro ángulos, porque al trazar las diagonales, sí es cierto, se forman cuatro ángulos. ¿Cuál de esos cuatro ángulos tenemos que utilizar? Cualquiera de los cuatro, ¿correcto? Pero por lo general se acostumbra a utilizar el agudo para no estar luego reduciendo al primer cuadrante, ¿no? Por eso que buscamos siempre el agudo. ¿Cómo es en función de las diagonales y el ángulo que forman dichas diagonales? El área va a ser el producto de las diagonales entre 2. Aquí está, mire, diagonal 1 por diagonal 2 entre 2 por el seno de la que forman dichas diagonales, el seno de θ. A esta fórmula trigonométrica también se le conoce como la fórmula general. ¿Por qué también se le llama fórmula general? Porque es aplicable a cualquier región cuadrangular, sea convexa, sea no convexa, sea paralelogramos, rectángulos o de trapecios. Para toda región cuadrangular, esta fórmula cumple. Veamos entonces cómo será la fórmula en una cuadrangular no convexa. Es la misma. Necesito las diagonales y el ángulo que forman. Ahí está, diagonal 1, la diagonal 2. Ahora necesito el ángulo que forman dichas diagonales. Para eso necesito prolongar el ángulo. Voy a prolongar NL hasta que interseque a MP. Ahí está. Prolongué y ya formó ángulo. Puede ser el ángulo que está a la izquierda o a la derecha, cualquiera de los dos. Por lo general, ya le he dicho, se escoge el agudo para no hacer una reducción al primer cuadrante. Entonces, a este ángulo le voy a llamar omega. ¿Cómo es el área de la región cuadrangular no convexa utilizando la fórmula trigonométrica? Es la misma. El producto de las diagonales de 1 por D2 entre 2, multiplicado por el seno del ángulo que forman dichas diagonales. O sea, seno de omega. Listo. ¿Se da cuenta? Es la misma fórmula, mire. Entonces, como le dije hace un momento, también se le llama fórmula general porque cumple para cualquier región cuadrangular. Vemos, además de esa fórmula principal, de esa fórmula general, que otros teoremas se cumplen en toda región cuadrangular. Aquí tenemos un cuadrilátero y en ese cuadrilátero he trazado las diagonales y se han determinado 4 regiones triangulares. Se cumple siempre que las áreas opuestas, su producto, van a ser iguales. O sea que A por C es igual a B por D. Eso se cumple cuando trace las diagonales, ¿correcto? Otro teorema más que se cumple en toda región cuadrangular, cuando en este cuadrilátero ubico 2 vértices opuestos. 2 vértices opuestos, A y C, por ejemplo. Y voy a unir esos 2 vértices con los puntos medios de sus lados opuestos, de tal manera que se forme un cuadrilátero.
¿Qué es lo que se cumple? El área de ese cuadrilátero al cual hemos llamado M va a ser la mitad de todo. M es la mitad de todo el cuadrilátero. ¿Qué más? Si le llamo a esta área S1 y a esta área le llamo S2, yo sé que M es la mitad de todo. Entonces puedo afirmar que S1 más S2 me representa la otra mitad. Por lo tanto, también puedo decir que S más S2 es igual a M. Ahí está. Y ya sé que M es la mitad de toda la región cuadrangular. O sea, el área del cuadrilátero entre 2. Listo. Sigamos ahora con la región trapecial. ¿Cómo calcular el área de una región trapecial? Para calcularlo vamos a necesitar las bases y la altura. A las bases le hemos llamado, a la base mayor, por ejemplo, A, y a la base menor le hemos llamado B, y a la altura del trapecio le estamos llamando H. Como hemos trazado la altura, se entiende que este ángulo tiene que medir 90 grados. Correcto. Entonces, ¿cómo se va a calcular el área? El área simplemente es la ¿dónde está? La semisuma de las bases, o sea, A más B sobre 2, multiplicado por la altura del trapecio, o sea, por H. Ese viene a ser el área para toda región trapecial, sea escaleno, sea isósceles, sea trapecio rectángulo, para cualquiera de ellos. Siempre semisuma de bases por la altura. Pero también en cada región particulares muy importantes. Por ejemplo, si en esta región trapecial trazo las diagonales, determino 4 regiones triangulares. ¿Qué es lo que se cumple? Con los lados no paralelos se determinaron 2 triángulos opuestos, S1 y S2. Se cumple que esas 2 áreas siempre tienen que S1 es igual a S2. Además, la propiedad de relación de áreas, esta que estoy mostrando, mire, esta región cuadrangular dice que el producto de las áreas opuestas son iguales. O sea, S1 por S2. Como son iguales, ya S2 que sea S1. O sea, S1 por S1 es A por B. S1 al cuadrado es A por B. Extraigo la raíz, me va a quedar la raíz cuadrada de A por B. O si no, el producto nada más. Multiplíquelo los dos. S1 al cuadrado es A por B. Es el más conocido. ¿Ya? Como usted quiera. Si lo quiere así, o si no, como S1 igual a S2, voy a llamar S1 al cuadrado es igual al producto de A por B. Ya está, A por B. Esta es la forma más utilizada. Bien, borremos entonces. Y quiero hacer una pregunta, a ver. Voy a dibujar un trapecio. Por ejemplo, voy a dibujar este trapecio. Y en ese trapecio, en la base mayor, voy a ubicar su punto medio y voy a unir con este vértice. Y luego voy a trazar esta diagonal del trapecio indicado, ¿no? Le voy a pedir que calcule, a ver, el área de la región cuadrangular que estoy sombreando. ¿Cuál es esta área? Mis datos me dicen que esta área, esta región triangular, su área es 4. Y el área de triangular, su área es 9. Con eso quiero la parte sombreada. Y además todavía, como sé que él es punto medio, le voy a llamar A, y él también es A. Nada más. Con eso quiero calcular el área sombreada. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo analizo el problema? ¿Cómo comienzo a atacar al problema? Bueno,
Lo que yo haría sería, por ejemplo, unir C con M. ¿Por qué? ¿Por qué uniría C con M? ¿Qué estoy pensando hacer? Porque sabemos que en todo triángulo, por ejemplo, en el triángulo ACD, al trazar su mediana, la mediana divide a toda el área en partes iguales. En el triángulo ACD, CM es mediana. Por lo tanto, el área ACM es igual al área ACD. Eso me permitiría relacionar mi dato 9 con el área que estoy buscando. Para eso, entonces, me conviene llamarle al área NCM una variable, S. Entonces, esta región triangular 9 más S será igual al área de la región triangular MCD. O sea que sería 9 más S. Correcto. 9 más S, 9 más S. He dicho, la mediana divide a todo el área en partes iguales. Por lo tanto, el área que me están pidiendo, S sub X, sería la suma de ¿quién? S más 9 más S. Eso me da 2S más 9. Por lo tanto, necesito saber quién es S y cómo voy a calcular S. Para eso voy a ubicarme en el triángulo ABCM. ABCM, es un trapecio, perdón, es un trapecio. En ese trapecio, yo ya sé que los lados no paralelos forman dos triángulos opuestos cuyas áreas son iguales. Y según el teorema, aquí en este teorema, dice que el producto de las áreas opuestas son iguales. O sea, S por S, S al cuadrado, es igual a 4 por 9. 4 por 9. Eso es 36. S cuadrado es igual a 36. Por lo tanto, puedo afirmar que S es igual a 6. Si ya tengo S, voy a reemplazarlo aquí. Reemplazando, S sub X sería 2 por S, o sea, 2 por 6, más 9. Y nos estaría dando que S sub X, ¿cuánto sería? 12 más 9. Eso es 21. Y esa sería nuestra respuesta. S sub X, la parte sombreada, es 21. Para resolverlo, hemos utilizado este teorema adicional. Bien, continuemos entonces. Sigamos con los teoremas. Ahora vamos a ver cómo se calcula el área de una región paralelográmica. Aquí tenemos el paralelogramo ABCD. Para calcular su área voy a necesitar un lado y su altura relativa. O sea, A y H, por ejemplo. ¿Cómo es el área de toda región paralelográfica? Simplemente es el producto de un lado por su altura relativa, o sea, A por H. Nada más. Así se calcula el área de esa región paralelográmica. Nosotros sabemos que hay varios tipos de paralelogramos. Por ejemplo, conozco que el rectángulo es un paralelogramo, claro. Entonces, ¿cómo se calcularía el área de este paralelogramo llamado rectángulo? Según la teoría que hemos visto, dice que para todo paralelogramo, siempre su área es base por altura, un lado por su altura relativa. Un lado que sea de repente, vamos a llamarle un A. Y el otro lado que sea B. Pero ese otro lado es perpendicular a los lados opuestos. O sea que el otro lado es la altura. Por lo tanto, podemos decir que el área de esa región rectangular es base por B. Claro. En una región rectangular, su área es el producto de dos lados adyacentes, A por B. ¿Y cómo sería el área, por ejemplo, de una región cuadrada, un cuadrado? Bueno, lo mismo, porque es un paralelogramo, base por altura.
sabemos que un rectángulo o un cuadrado, perdón, tiene sus lados iguales. Ahí está mi cuadradito. Sus lados que sean de repente un A. ¿Cómo es el lado según el teorema que acabamos de ver para toda región paralelográmica? Base por altura relativa. La base sería A. Y su altura relativa sería el otro lado, A. O sea que el área es... Eso me va a dar A cuadrado. Por lo tanto, el área de toda región cuadrada es el lado elevado al cuadrado. ¿Se da cuenta? Es la misma propiedad que cumple para todos los paralelogramos. Bien, sigamos entonces. Teorema que se cumple en toda región paralelográmica. Aquí estamos viendo un paralelogramo y en ese paralelogramo, en un lado, hemos ubicado un punto cualquiera. No necesariamente punto medio, es cualquier punto de este lado. Y desde ese punto voy a unir con los vértices opuestos, determinando una región triangular. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Que esa área, S, va a ser la mitad de todo el paralelogramo. La mitad. La mitad del área del paralelogramo. O sea, el área del paralelogramo entre dos. Una pregunta. Si nosotros, por ejemplo, llamamos a esta región triangular S1 y a esta otra le llamo S2, sabemos que S me representa la mitad de todo el paralelogramo. Entonces, S1 más S2 me va a representar la otra mitad. Por lo tanto, puedo afirmar que S1 más S2 me da S. S entonces va a ser S1 más S2. Algunas veces me conviene tener el teorema así, algunos así. Eso va a depender del problema. Pero usted sabe que en el fondo ambos son lo mismo. Muy bien. Entonces vamos a borrar. Sigamos. Quiero hacer una pequeña aplicación. Vamos a dibujar un paralelogramo. Voy a ver un paralelogramo. Este paralelogramo. Más o menos por aquí. Y en ese paralelogramo ubico un punto y uno con los vértices. Así. De este otro lado ubico un punto, por ejemplo, este punto, y uno con los vértices opuestos. Determinando 4 regiones triangulares. 4 regiones triangulares. La pregunta es, ¿en qué relación se encuentran esas 4 regiones triangulares? O para entender mejor la pregunta, le voy a llamar S1, aquí voy a llamarle S2, aquí le llamamos S3 y por aquí S4. La pregunta es, ¿en qué relación están S1, S2, S3, S4? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar dicha relación? Voy a llamar a este punto M, que no necesariamente es punto medio. Él también le llamo N, que tampoco necesariamente es punto medio. Lo que me conviene hacer es lo siguiente. A esta región cuadrangular no sombreada le voy a llamar una variable, de repente S. ¿Por qué? ¿Qué estoy pensando hacer? Hay un teorema que me va a permitir relacionar S2 con S4. En el triángulo AMD, en este triángulo, puedo darme cuenta que su área es la mitad de todo, por el teorema que acabamos de ver. Entonces puedo decir que S2 más S más S4, la región triangular AMD.
es la mitad de todo. Un medio, la región paralelográmica. Correcto, eso es cierto. Ahora quiero que observe el triángulo ABN. En el triángulo ABN, ¿qué está pasando? El mismo teorema, mire. Del lado CD, un punto cualquiera, y se ha unido con los vértices opuestos. Teorema. El mismo teorema que hicimos aquí. El área ABN es la mitad de todo. La mitad de todo. O sea que esta área va a ser la suma de ¿quién? S1 más S más S3. S1 más S más S3. Inmediatamente S se cancela. Y me está quedando que S2 más S4 es igual a S1 más S3. Esa es la relación que existe entre esas cuatro regiones sombreadas. Listo, ahora sí, borremos y continuemos. Vamos a ver ahora el círculo. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Bueno, nosotros sabemos que todo círculo tiene un radio y sabemos también por su clase, en su ciclo anual, que el área es igual a pi por el radio al cuadrado, y como pi es conocido, 3,1416 aproximadamente, significa que el área de un círculo solo depende de su radio. Cuando nos pidan el área de un círculo, nosotros inmediatamente tenemos que buscar el radio, solamente el radio. Con eso es suficiente. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a las partes de un círculo. Por ejemplo, el sector circular. ¿Qué es un sector circular? Es una parte de un círculo, limitado por dos radios y su arco correspondiente. Esta es una fracción, es una parte del círculo. Por lo tanto, ¿cómo se va a calcular su área? ¿De quién depende su área? Va a depender del radio y del ángulo central. Esos dos elementos nosotros debemos buscar para calcular su área. ¿Y cómo sería dicha área? A ver, vamos a ver. El área del sector va a ser siempre pi por el radio al cuadrado. Lo que está aquí, mire. Pi por el radio al cuadrado. Pero, como yo sé que este ángulo es un ángulo central, voy a... En este caso, sobre 6, mire, 60 sobre 360, ¿no? Sería un sexto. Pero si nosotros quisiéramos generalizar la fórmula, en lugar de 60, entonces, ¿cómo sería el área? El área de... A ver, el área del sector va a ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado. Eso es todo el círculo. Pero yo quiero la fracción. Para obtener esa fracción, voy a multiplicar el ángulo central alfa sobre 360. Esa es la forma como nosotros calculamos el área de un sector circular. Esta es la forma general. Ya usted, si quiere, le coloca un 60 en lugar de alfa, lo simplifica y llega a esto, ¿no? Esta es la forma general. Siempre primero el área del... Y luego por... ¿Y la fracción quién me la da? El ángulo central sobre 360. Muy bien. Sigamos entonces. A ver, ¿cómo puedo colocar una aplicación? A ver. Te voy a decir lo siguiente. Voy a trazar una semicircunferencia y en esta semicircunferencia voy a trazar el diámetro, más o menos aquí. Trazo una cuerda, esta cuerda, a ver. Y trazo una perpendicular a la cuerda y al diámetro.
90. Y aquí también 90. A ver, ¿qué le voy a decir? El radio del semicírculo, por ejemplo, que tenga un valor. Le voy a llamar 6. Que el radio sea 6. Y le voy a pedir el área de la región que estoy sombreando, esta región. ¿Cuál será su área? Datos, más datos. Este arco. Ese arco que mida, por ejemplo, ¿cuánto le llamamos? Ya, 36 grados. Con esos datos yo quiero la parte sombreada. A ver, ¿quién me dice qué hacer? ¿Cómo resuelvo este problema? Bueno, para utilizar mis datos, este rayo está suelto, voy a unir el centro con este punto con la intención de aplicar un teorema que ya conocemos. Pero antes, dígame, ¿la región sombreada será un sector circular? ¿Es un sector? Para que sea sector, está limitado por 2 radios. Entonces, él no es radio, él no es radio. Entonces, no es un sector. Por eso lo que he hecho es unir el centro con este punto para formar una región trapecial. Y nosotros ya sabemos que si tenemos una región trapecial, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, trazo las diagonales? Trazo esta diagonal y trazo esta otra diagonal. Las áreas con los lados no paralelos siempre son iguales. Este teorema sirve para trasladar áreas de una posición muy difícil a una más simple, más sencilla. Por ese motivo, este trazo me parece conveniente. Se forma un trapecio, miren, 90, 90. Entonces voy a trazar la otra diagonal, esta. Al trazar la otra diagonal, esta región triangular la puedo trasladar aquí, utilizando el teorema. Entonces hagamos lo siguiente. A esta región le voy a llamar un A y a esta otra le voy a llamar un B. Yo quiero A más B. Utilizo el teorema para mover a A. Las diagonales forman con los lados no paralelos 2 triángulos cuyas áreas son iguales. O sea que esta región es A. Pero aquí A más B sí es un teorema, sí lo conozco. Es un sector. Su área está limitada por 2 radios y su arco correspondiente. Es un sector. Entonces, como es un sector, necesito 2 elementos, el radio y el ángulo. Tengo el radio, claro, dato 6. No tengo el ángulo, pero lo puedo conocer. El arco mide 36. Por ángulo central sabemos que arco y ángulo miden lo mismo. Si aquí es 36, aquí también tengo 36. Ya tengo el radio y el ángulo, ya es posible calcular el área de ese sector circular. ¿Cómo es entonces el sector circular A más B? ¿Cómo es el área A más B? Dice que siempre se coloca el área de todo el círculo, o sea, pi al cuadrado, y por el radio 6 elevado al cuadrado. Pero como el sector es una fracción del total, hay que multiplicar por esa fracción. ¿Y quién me da la fracción? El ángulo central, 36 sobre 360. Nada más. Prácticamente el problema está resuelto. Entonces me queda, creo que 36 puedo cancelar. 6 al cuadrado es 36. Y aquí 36 simplifico, me queda 10. O sea, 36 entre 10. Eso me da 3,6 pi.
Esta sería nuestra respuesta. Este sería A más B. Y así hemos calculado el área del sector. Continuemos. Ahora vamos a ver el área de un segmento circular. Esto que está aquí no es un segmento, es un sector. Para obtener un segmento circular debe estar limitada por una cuerda y su arco correspondiente. Así que voy a trazar la cuerda. Tracemos la cuerda, a ver, ahí está. Tracemos la cuerda con el arco correspondiente. A esa región sombreada se le llama segmento circular. ¿Cómo se calcula el área de un segmento circular? Lo ideal aquí, para hacerla más fácil, más sencilla de memorizar, es verlo como una diferencia. Al sector circular le voy a quitar el triángulo, nada más. Así es más fácil encontrar el segmento circular. A todo el sector le quito el triángulo. A ver, el área del sector menos el área del triángulo. Ese viene a ser el área del segmento circular. Eso es lo más fácil. Seguramente que le van a dar de datos los radios, le van a dar de datos el ángulo, ¿no? Para que usted simplemente opere. Listo, sigamos. Corona circular. ¿Qué es una corona circular? Es la porción de un círculo limitado por dos circunferencias concéntricas. Ambas circunferencias comparten el mismo centro. Si yo quiero esa parte sombreada, podría pensar al círculo mayor quitarle el círculo menor. Claro. ¿Y cuál es el área del círculo mayor? Pi por R mayor al cuadrado. Así me lo dice. ¿Y cuál es el área del círculo menor? Pi por R menor al cuadrado. Al restar, factorizo pi. ¿Y cómo me queda? Pi por R mayor al cuadrado menos R menor al cuadrado. Así hemos calculado el área de la corona circular. Pero esto es un primer método. Hay una segunda forma para calcular el área de una corona circular. ¿Cuál es el otro método? Trazamos un segmento cuyo extremo sea un punto de la circunferencia mayor, de tal manera que al trazar ese segmento también sea tangente a la menor. ¿Está bien? Un punto de la circunferencia mayor traza una tangente a la menor. El área de la corona va a ser pi por ese segmento tangente elevado al cuadrado. Pi por a cuadrado. Nada más. Esa es la forma de calcular el área de dicha corona circular. Muy bien. A ver, quiero hacer una pregunta. Vamos a ver si me sale el círculo. Más o menos me salió. A ver, y por aquí vamos a dibujar otro círculo, pero a mano alzada. A ver, así. Ahí está. Concéntricos, o sea, tienen el mismo centro. Este es su radio del menor, y por aquí voy a usar el radio del mayor. Le voy a decir este segmento. Su longitud, por ejemplo, de este segmento, ¿cuánto le llamamos? 5. Y este segmento que sea 4. Yo quiero el área de la corona. ¿Cuál es el área de la corona? A ver, yo sé que hay dos métodos para calcular el área de una corona circular, en función de los radios y en función del segmento tangente. Me doy cuenta que ninguno lo tengo, ni los radios ni el segmento tangente. Solo la cuerda del menor, que es 5, y esta parte externa, que es 4. Entonces, ¿cómo calcularía el área? Voy a apoyarme en un teorema que ustedes también ya conocen. Por ejemplo,
el famoso teorema de la tangente. A ver, más o menos aquí. Voy a trazar la tangente, esta tangente, y voy a trazar una secante. Vamos a llamar a esta tangente un a la secante le voy a llamar B, la secante, toda esta longitud. Y a su parte externa le voy a llamar M. ¿Cómo es el teorema de la tangente? Dice que la tangente A elevado al cuadrado es igual a la secante por su parte externa, B por M. Voy a apoyarme en este teorema para encontrar uno de los dos teoremas, en este caso el segundo. De este punto, mire, de este extremo, voy a trazar la tangente. Y le voy a llamar a ese segmento un A. Por teorema ya sabemos que el área de la corona es pi por el segmento tangente elevado al cuadrado. Necesito, ¿cómo lo voy a calcular? Aplicando el teorema de la tangente en la circunferencia pequeña. La tangente es A, la secante es 4 más 5, 9, y su parte externa es 4. Entonces, apliquemos la tangente al cuadrado, A cuadrado, es toda la secante, 4 más 5, eso me da 9. Por su parte externa, que viene a ser 4. Entonces, de aquí puedo decir que A cuadrado es igual a 36. No extraigo la raíz porque yo quiero, a mí me hace falta el A cuadrado. De frente lo voy a reemplazar. Pi por A cuadrado. ¿Y quién es A cuadrado? 36. O sea que mi respuesta es 36 pi. Y así hemos calculado el área de la corona circular. Sigamos. Veamos a continuación entonces un pequeño teorema importante. Teorema que solo se cumple para triángulos rectángulos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y en sus tres lados del triángulo rectángulo vamos a construir figuras semejantes. No necesariamente círculos como aquí lo muestra. Que sean semejantes es suficiente. Vamos a llamar variables A, B, C. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Se cumple que el área de la figura construida sobre la hipotenusa, o sea, C, es la suma de las áreas construidas sobre los catetos. O sea que C es A más B. Ahí está. Eso se cumple cuando el triángulo sea triángulo rectángulo. Profesor, ¿y si fuera otro triángulo? No. Solo cuando sea triángulo rectángulo. Entienda, A, B y C tienen que ser figuras semejantes, no necesariamente semicírculos. Entonces quisiera hacer una pregunta. Si tengo un triángulo rectángulo, por ejemplo, el que estoy mostrando, como es un triángulo rectángulo, 90, en sus tres lados voy a construir triángulos equiláteros. Equiláteros, más o menos por aquí. Y en el otro cateto también voy a construir otro triángulo equilátero. Le voy a decir que esta área sea 4. Y esta área que sea 9. Y esta área que sea, calculelo. ¿Quién es este? Dice que es equilátero, sus lados son iguales. Acá también equilátero, sus tres lados son iguales. Aquí también equilátero, sus tres lados son iguales. Una pregunta. Si el triángulo es equilátero, sus ángulos no miden 60, sus tres ángulos 60, claro, porque es equilátero. En el otro equilátero, en el otro cateto, el equilátero, también sus ángulos no miden 60, correcto, sus tres ángulos miden 60.
Y en la hipotenusa, el triángulo equilátero también, sus ángulos miden 60. ¿Qué significa? Que los tres triángulos tienen los mismos ángulos. Y usted sabe que si triángulos tienen los mismos ángulos, son semejantes. Y esa es la condición del teorema. Para que se cumpla el teorema, las tres figuras construidas sobre los tres lados deben ser semejantes. Ya los tengo. Los tres son semejantes. El triángulo equilátero construido sobre la hipotenusa S va a ser la suma de los triángulos equiláteros construidas sobre los catetos. 4 más 9. Por lo tanto, yo puedo afirmar que S es igual a 13. Esta entonces sería nuestra respuesta. Sigamos. Ahora vamos a ver al conjunto convexo y el conjunto no convexo. ¿Qué es un conjunto convexo? Mire, aquí tenemos un conjunto de puntos. Cuando en ese conjunto de puntos nosotros ubicamos dos puntos cualesquiera del conjunto, cualquier par de puntos del conjunto, y lo una, a ver, hacémoslo, unamos P con Q, nos damos cuenta que todos los puntos del segmento, todos, pertenecen al conjunto. Cuando eso sucede, decimos que el conjunto se llama convexo. Convexo. Ubíquelo por donde usted quiera, pero que sea dos puntos que pertenezcan al conjunto. Entonces, se va a dar cuenta que todos los puntos de ese segmento que hemos trazado pertenecen al conjunto. Se llama conjunto convexo. Pero en cambio, en el conjunto no convexo, no se cumple esa regla. Aquí, por ejemplo, vamos a ubicar dos puntos cualquiera del conjunto, de la parte sombreada, cualquiera. Como me dice cualquiera, yo puedo tomar un punto aquí y un punto aquí. ¿Cierto? Tomémoslo. P y Q. Y según la condición, tenemos que unir esos dos puntos. Al unirlo, nos damos cuenta que en ese segmento, no todos sus puntos pertenecen al conjunto. Hay una parte que está fuera. Esta parte que está aquí no pertenece al conjunto. Cuando eso sucede, decimos que el conjunto se llama no convexo. Conjunto convexo, conjunto no convexo. ¿Correcto? Y así también podemos generar figuras en las cuales se puede observar al conjunto convexo y al no convexo. Por ejemplo, yo puedo trazar, a ver, una recta. Y la pregunta sería, ¿una recta es convexa o no convexa? Para eso, según la teoría, dice, debemos ubicar dos puntos del conjunto. Por ejemplo, este punto y este punto. Y al unirlo, obtenemos un segmento. Nos damos cuenta que todos los puntos de ese segmento pertenecen a la recta, pertenecen al conjunto. Por lo tanto, puedo decir que una recta, sí, es cierto, es un conjunto convexo. ¿Correcto? Conjunto convexo. Acá nos han mostrado un círculo. Un círculo siempre es un conjunto convexo. La pregunta ahora que le hago es, ¿una circunferencia será convexa o no convexa? ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia? Un círculo es la circunferencia, o sea, el contorno, más su parte interna. Ese es un círculo, un disco. ¿Una circunferencia qué es? Solo la línea curva, un anillo. La parte interna no es circunferencia. Entonces me dice, si ubicamos dos puntos del conjunto, o sea, de la línea curva, este punto, por ejemplo, y este punto. Si lo unimos, nos damos cuenta que hay muchos puntos que no pertenecen a la circunferencia. Solo los extremos nada más. Los demás puntos no le pertenecen. Por lo tanto, está cumpliendo con esta condición. La circunferencia es no convexo, el círculo es convexo.
a pesar que tienen la misma forma, el mismo contorno, pero son distintas. Círculo es convexo, el disco es convexo y el anillo es no convexo. Muy bien, sigamos. Ahí está. C1 es un conjunto no convexo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver geometría del espacio. Ángulo entre dos rectas alabeadas. Sabemos que dos rectas se llaman alabeadas cuando no son secantes, por ejemplo L1 y L2 no se cortan, pero tampoco son paralelas. Entonces, cuando eso sucede, L1 y L2 se llaman alabeadas. ¿Cómo determinar el ángulo entre dos rectas alabeadas? Alguien correctamente me dirá, profesor, el ángulo está formado por la intersección de dos rectas. Ahí se forman los ángulos. Pero aquí, si no hay intersección, entonces no hay ángulo. ¿Es cierto? No hay ángulo. ¿A qué ángulo entonces nos referimos? Al ángulo que forman sus paralelas. Hay que trazar paralelas que formen ángulo. Hay dos formas. Por ejemplo, en esta recta L2 voy a trazar una paralela a L1 que la corte. A ver, tracemos una paralela. Ahí está, miren. Hemos trazado QM paralelo a L1. Y QM ya cortó a la otra recta. Ya formó ángulo. Este es el ángulo que nos piden. Este es el ángulo entre las rectas alabeadas. Teta es la medida del ángulo entre L1 y L2. Ahí está. Es la primera forma. ¿Y cuál es la segunda? Trazando paralelas a ambas alabeadas. Por ejemplo, tracemos una paralela a L1. Ahí está. Son paralelas. Ahora voy a trazar una paralela a su alabeada, L2. Por este punto. Ahí está. O sea, trazo paralelas a las dos rectas alabeadas que se intersequen, que formen ángulo. Entonces, ese ángulo es el ángulo entre L1 y L2, las alabeadas. Entonces, cuando nos pidan el ángulo entre dos rectas alabeadas, hay que hacer que formen ángulo a través de sus paralelas, trazando una paralela a una de ellas o trazando dos paralelas a cada una de ellas. Pero siempre la intención, que esas paralelas formen ángulo. Listo. A ver, una pregunta, una pequeña pregunta. A ver, ¿qué pregunta puedo hacer? Le voy a decir lo siguiente. Voy a dibujar un cubo. ¿No sabe qué es un cubo? Un hexaedro regular. Tampoco sabe qué es un hexaedro regular. Entonces, por ejemplo, su casa que tenga la forma de que sus paredes, techo y piso sean cuadrados. Paredes, techo y piso cuadrados. A ver, por aquí, líneas centradas. Eso es para que usted entienda que esas líneas están hacia atrás, al fondo. Líneas que no se ven. Le voy a pedir el ángulo, por ejemplo, ¿entre quién? A ver, entre esta recta, que está aquí, esa línea recta. A ver, ¿con quién sería? A ver, elijamos con esta. Claro, con esta otra, a ver. ¿Cuál es el ángulo entre esas dos rectas? Lógicamente que esas dos rectas no son paralelas, no se van a cortar nunca. Esta recta está en la pared y esta otra está en el techo. Por más que la prolongue, no se cortan y no son paralelas. Entonces, ¿qué debo hacer? Son alabeadas. Ahí está el mecanismo, la forma como hallar el ángulo a través de sus paralelas.
Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. En el techo, que es un cuadrado, esta diagonal. En el piso, que es otro cuadrado, voy a trazar esta diagonal. Dígame si es cierto que esa diagonal que he trazado es paralela a esta otra. Claro. Fíjese en su casa, mire su casa ahorita mismo. Mire el techo, esta diagonal con la diagonal en el piso. Van a ser paralelas siempre. Entonces ya tracé una paralela que cortó a la otra labiada. Ya ubiqué el ángulo. Este es el ángulo que me están pidiendo. X. ¿Correcto? Bueno, buscar un ángulo de geometría del espacio, muy complicado. Me conviene ubicar a X en un plano. Lo que voy a hacer, unir estos dos puntos. Una región triangular siempre es un plano, siempre determina un plano. Voy a averiguar qué tipo de triángulo es. Si las paredes, techo y piso son cuadrados, se entiende que son iguales. Por lo tanto, en el piso, su diagonal le voy a llamar D. En la pared, en esta pared, su diagonal también será D, porque tienen el mismo lado. Techo, pared y piso tienen los mismos lados. En esta pared que está al frente, también su diagonal será D. Por lo tanto, me estoy dando cuenta que en este triángulo que estoy sombreando, sus tres lados son iguales. Y si sus tres lados son iguales, es un triángulo equilátero. Y en todo triángulo equilátero, sus ángulos internos miden 60 grados. Ya está. X igual a 60 grados. Listo, continuemos, sigamos. Recta perpendicular al plano. Tengo la recta L perpendicular al plano P. ¿Qué se cumple cuando una recta es perpendicular a un plano? Por ejemplo, aquí tengo, supongamos, un poste de luz. Los postes de luz, por lo general, son perpendiculares al piso. Y en el piso voy a ubicar muchas rectas. Por ejemplo, L1 que pasa por el pie, L2 que pasa por su pie también de L, L3 que no pasa por el pie de L, L4 y L5 que tampoco pasa por el pie de L. Si la recta L es perpendicular al plano P, se va a cumplir que esa recta L es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano. Profesor, o sea, es perpendicular a estas 4 rectas, a estas 5 rectas, ¿sí? ¿Puede ser a más? Claro. En un plano yo puedo ubicar infinitas rectas. Por lo tanto, L va a ser perpendicular a esas infinitas rectas. Pasen o no pasen por su P. Esa es la condición, esa es la recta perpendicular al plano. L perpendicular a L1, la recta L también perpendicular a L2, también perpendicular a L3 y puedo ubicar muchas más rectas. ¿Correcto? Nota. Aquí el dato me dice que la recta es perpendicular al plano. Por lo tanto, como es perpendicular, como el dato dice, yo rápidamente puedo asegurar que este ángulo que está aquí mide 90. También mide 90, claro, porque el dato dice que es perpendicular al plano. Pero ¿qué pasaría si el dato no me lo dice? El dato no me está diciendo que la recta es perpendicular al plano. ¿Cuál es la condición necesaria para nosotros poder reconocer que la recta L es perpendicular al plano P? ¿Cuál es la condición? En el gráfico o en los problemas no me van a decir, yo tengo que reconocer los requisitos para saber que es perpendicular. Para que una recta sea perpendicular a un plano, esa recta tiene que ser perpendicular a dos rectas secantes contenidas en el plano. L1 y L2 está contenida en el plano y además son secantes, se cortan.
Entonces, si yo veo, no me lo dice el dato, pero si yo veo que forma 90 con cada una de ellas, 90, 90, basta que yo observe dos 90, suficiente. La recta L es perpendicular al plano. Suficiente con eso. 90. Por eso que en los problemas, en los teoremas, cuando quieren indicarnos una recta perpendicular a un plano, siempre usted va a observar dos 90. No tiene por qué decir que es perpendicular. Observa los dos 90, suficiente. Ya es perpendicular al plano. Y si es perpendicular al plano, usted puede utilizar este teorema. La recta L será perpendicular a todas las rectas del plano. ¿Listo? Sí. Ahora vamos a ver también las proyecciones ortogonales. Proyectar puntos y segmentos sobre un plano. ¿Cómo se proyectan segmentos y puntos en un plano? Mire, este punto, segmento BC y esta región triangular. Quiero proyectarlo en el plano H. Para proyectarlo, entonces, vamos a... Por ejemplo, este punto A, bajo una perpendicular al plano, y este punto que he obtenido se va a llamar proyección. La proyección de un punto sobre un plano es otro punto. A' es la proyección de A sobre el plano H. Ahora quiero proyectar BC sobre el plano H. De los extremos, bajo perpendiculares al plano, los uno y obtengo el segmento B'C. Entonces, B'C' es la proyección de BC sobre el plano H. Ahora quiero proyectar una región poligonal, en este caso un triángulo. Para proyectarlo, de sus vértices bajo perpendiculares hacia el plano. Está, mire, dos 90. Con dos 90 ya sé que son perpendiculares, así el problema no me lo diga. Entonces obtengo el triángulo M'L', N'. La región triangular M'L' y N' es la proyección de la región triangular MLN sobre el plano H. Ahí está. Así voy a hacer las proyecciones. Sigamos. Ángulo entre recta y plano. También, esto también nos piden a cada momento. ¿Cómo podemos encontrar el ángulo entre plano? ¿Qué tenemos que hacer? Proyectar la recta sobre el plano. Alguien me dirá, profesor, pero a mí me han dicho que el ángulo está formado por dos rayos. Ahora usted nos dice que hay un ángulo entre una recta y un plano. ¿Cómo es esto? ¿Ya? Ahora le explico. Debemos proyectar la recta sobre el plano. Para proyectarla, un punto ya está en el plano. Voy a elegir un punto por aquí. Ya, este punto. Y de este punto voy a bajar una perpendicular. Están los dos 90. Uno, el punto de intersección de la recta con el plano, con el pie de la perpendicular que he trazado. Lo uno. Entonces obtengo esta recta entrecortada. ¿Quién es el ángulo entre la recta L y el plano H? Es el ángulo entre la recta L y su proyección. A este ángulo nos referimos. Ahí está, este ángulo. Alfa es la medida de entre la recta L y el plano H. Nada más. Entonces ya sabe, si quiero el ángulo entre una recta y un plano, simplemente proyecto. Proyecto la recta sobre el plano. A ver, una pregunta entonces. Por aquí tengo, nuevamente, me gusta trabajar con las casas, con sus casas que tienen, porque cuando los conoce bien, ahí no hay lugar a dudas cómo será, porque usted conoce cada rincón de su casa. A ver, entonces vamos a dibujar su casa en pequeñito para que se pueda dibujar. Ahí está. Tracemos líneas entrecortadas, eso significa que está hacia el fondo, líneas que no se visualizan. ¿Listo? Y le voy a decir
que calcule el ángulo, a ver, ¿entre quién? Entre esta recta, mejor. Esta recta y el plano del piso. ¿Cuál es el ángulo entre esa recta y el plano? Sabiendo que el piso es un cuadrado de lado 2 raíz de 2. El lado mide 2 raíz de 2. Y la altura de su casa, a ver, ¿cuánto mide la altura de su casa? De repente 3 metros. Con eso quiero el ángulo entre la recta y el plano del piso. Dice, primero hay que proyectar, hay que bajar una perpendicular. Me parece que usted ya se dio cuenta que en su casa las paredes siempre son rectángulos. O sea que aquí hay un 90. Y aquí también hay un 90, claro. ¿Y qué pasa cuando veo una recta que forma 2 noventas con 2 rectas del plano? 2 noventas, 2 noventas. Teorema, la recta es perpendicular al plano. Aquí veo 2 noventas, suficiente. No me lo dice el problema, pero ya lo sé. Esta recta 3 es perpendicular al plano del piso. Y como una recta es perpendicular a un plano, entonces es perpendicular a toda la recta del plano. Por lo tanto, dígame, si trazamos este segmento, dice que la recta de longitud 3, es perpendicular al piso, por lo tanto es perpendicular a toda la recta del plano. O sea que aquí también forma 90. Y ahora sí, ya puedo darme cuenta que este segmento le voy a llamar, por ejemplo, a este punto un A y a él un C. Por aquí le llamamos un B y a él un D. Podemos darnos cuenta que AC es la proyección de esta recta L sobre el plano del piso, lo que necesitaba para hallar el ángulo. Ya tengo la proyección. El ángulo sería entre la recta L y el plano, es el ángulo entre la recta y su proyección. La recta es L, su proyección es AC. Entonces me está pidiendo este ángulo. ¿Quién es X? Claro, como estoy trabajando en un triángulo rectángulo, voy a llamarle un F. El triángulo AFC es un triángulo rectángulo. Usted sabe que en todo triángulo, si quiere calcular un ángulo, y si el triángulo es rectángulo, bastará con 2 lados. Me parece que AC, fíjese, se puede conocer. Es diagonal del piso. Y el dato me decía que el piso, sus lados son 2 raíz de 2, o sea, un cuadrado. ¿Cuánto mide la diagonal AC del piso sabiendo que es un cuadrado? Es el lado por la raíz de 2. Si este lado es 2 raíz de 2, la diagonal es 2 raíz de 2 por raíz de 2. ¿Y cuánto es 2 raíz de 2 por la raíz de 2? Eso me da 4. Y en el triángulo AFC se ha formado, fíjese, un triángulo famoso de casi 4.000 años de antigüedad. El triángulo notable es 5 de 37 y 53. Al menor lado siempre se le opone menor ángulo. Por lo tanto, puedo afirmar que X es igual a 37 grados. Nada más. Esa es nuestra respuesta. Bien, vamos entonces, ahora sí, ¿dónde está? Borremos y continuemos con las propiedades. Teorema de las 3 perpendiculares, importante. ¿Por qué se llama teorema de las 3 perpendiculares? Porque vamos a utilizar justamente 3 perpendiculares. Vamos a trazar una perpendicular al plano. L1 perpendicular al plano H. De su pie voy a trazar una segunda perpendicular a una recta contenida en el plano. Tracémosla, ahí está. L2 perpendicular la recta AB, a la de rojo. O sea, falta el 90. Correcto.
Esta es la primera perpendicular, L2 es la segunda, ahora voy a trazar la tercera. ¿Y cómo trazamos la tercera? En la primera perpendicular ubicamos un punto cualquiera. Por ejemplo, este punto. Y de ese punto voy a unir con el pie de la segunda perpendicular. Aquí se formó un ángulo. Ese ángulo X siempre va a medir 90 grados. Y ahí están las tres perpendiculares. L1, primera perpendicular, L2, segunda perpendicular, y L3, la tercera perpendicular. Se forman tres perpendiculares. Ese entonces es el teorema de las tres perpendiculares. En los problemas, de repente por ahí nos van a ocultar algunas de las perpendiculares. A ver, por ejemplo, voy a trazar un cuadrado. A ver, mejor con líneas rectas. Voy a trazar un cuadrado visto en perspectiva. Ahí está, ese es nuestro cuadradito. Un plano de forma cuadrada, más o menos por aquí. Y le puedo decir, se ubica su centro, se ubica el centro del cuadrado. Más o menos por aquí estará el centro del cuadrado. Vamos a llamarle un punto O. Y voy a unir con este vértice. Voy a ubicar su punto medio. Estos dos segmentos son iguales. De este vértice levanto una perpendicular al plano del cuadrado y le voy a pedir el área de esta región. ¿Cuál es el área de esta región triangular? Sabiendo que el lado del cuadrado vamos a llamarle raíz de 2. Con eso quiero calcular el área sombreada. Nada más. ¿Qué hacemos? Dice que estos dos segmentos son iguales. Punto medio. Me piden ese. A ver, voy a apoyarme en el dato que dice que O es centro del cuadrado. Imaginémonos que ese cuadrado es el piso de su casa, el piso. Y se ha ubicado un palo perpendicular al piso. Dice el dato que es perpendicular. Y si es perpendicular al piso, es perpendicular a toda la recta del plano. Las que pasen o no pasen por su pie. O sea que aquí, como es perpendicular, 90. Aquí también 90, ¿cierto? ¿Qué más? Me dicen centro del cuadrado. Y usted sabe que el centro de un cuadrado es el punto de intersección de las diagonales. ¿Correcto? Ahí está. Sé también que en todo cuadrado, teorema, las diagonales siempre son perpendiculares, o sea, forman 90. Con esto estoy visualizando un teorema. Primera perpendicular al plano del cuadrado. Segunda perpendicular a una recta del plano. Por lo tanto, ¿qué pasa si uno estos dos puntos? Según el teorema, dice que ese ángulo tiene que medir 90. O sea que aquí está la tercera perpendicular. Primera perpendicular, segunda, tercera. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Para calcular el área S, puedo multiplicar su base por su altura relativa entre 2, esta es la altura. O si no, también podría utilizar otro teorema. En ese triángulo, este segmento, voy a llamarle PM, el segmento PM es mediana. Y ya sabemos que la mediana divide al área en partes iguales. Por lo tanto, si él es S, aquí también es S.
Bastará con saber los catetos para calcular ese. ¿Y los conozco? Claro. Como el piso dice que es un cuadrado, sus lados son iguales. Raíz de 2, raíz de 2. La diagonal de un cuadrado siempre es el lado por la raíz de 2. El lado por la raíz de 2. O sea, raíz 2 por raíz 2. La diagonal mide 2. Todo mide 2. Pero O es centro, punto medio. O sea, que él es 1, él es 1. Acá también 1. Y él también es 1. ¿Correcto? Listo. Con eso ya tengo un cateto. Faltaría otro cateto para hacer producto de catetos entre 2. Como dice que este segmento es perpendicular al plano del cuadrado, es perpendicular a toda la recta del plano. O sea que aquí también hay un 90. El triángulo, vamos a llamarle este punto un punto B. El triángulo PBO es notable de 45. Los catetos son iguales, miren, 1, 1. O sea que PO sería raíz de 2. 1, 1, raíz de 2. Y ya está, ya puedo conocer el área 2S. ¿Cómo se calcula el área de una región triangular rectangular? Producto de catetos entre 2. Este cateto es 1 por el otro cateto que es raíz de 2. Todo sobre 2. Muy bien. Como yo quiero S, que este 2 pase a dividir. O sea, S sería igual a ¿cuánto? 1 en el numerador. En el denominador, este 2 le multiplicó a este 2. 4. El área S es raíz de 2 sobre 4. Y esa sería nuestra respuesta. Sigamos, continuemos a ver. Como le dije hace un momento, a veces directamente no nos van a dar las dos primeras perpendiculares, es decir, la primera perpendicular de 1, 2, para que tracemos la tercera. Algunas veces nos van a dar en desorden. Nos van a dar la primera perpendicular y la tercera. ¿Eso para qué será? Para trazar la segunda perpendicular. Hay que unir estos dos puntos. Y esta unión determina esta recta. Esa es la segunda perpendicular. Ahí está. Se cumple siempre primera, segunda, tercera. Es el teorema de las tres, pero que se ha desordenado a propósito para complicar la solución de un problema. Sigamos. Claro, como es la segunda perpendicular, este ángulo teta tiene que medir 90 grados. Es consecuencia de este teorema que es la general. Para terminar con esta diapositiva, vamos a ver entonces una pequeña propiedad. El plano H, el plano S y el plano Z son paralelos. Estos tres planos son paralelos. Y a esos tres planos voy a trazarles dos rectas secantes. Dos rectas que corten a esos tres planos. Se va a cumplir la relación del teorema de Tales. En Tales decía, todo lo que haga la primera secante hará una razón, una división. Y eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en L1 voy a dividir el segmento superior entre el inferior. O sea, AB entre BC. Lo mismo debo hacer en la otra recta secante, en la de color rojo. Debo dividir el de arriba entre el de abajo, el superior entre el inferior. O sea, MN entre L. O sea, el mismo teorema de Tales. Ahí creo que no hay problema. Basta que los planos sean paralelos para que las dos rectas secantes mantengan la misma razón. Los segmentos determinados mantengan la misma razón. Si usted sabe bien el teorema de Tales, entonces no hay problema en aplicarlo en esta parte de la geometría del espacio. Sigamos. Ángulo diedro. ¿Qué es un ángulo diedro?
es el ángulo formado por dos semiplanos. Ahí está, miren, dos semiplanos. El semiplano B y el semiplano A. A esos dos semiplanos se les conoce como caras. Y a su intersección se le conoce como arista. ¿Qué elemento es fundamental en el ángulo diedro? ¿Qué elemento vamos a utilizar? La medida del diedro. ¿Y cómo nosotros ubicamos la medida del diedro? De la arista ubicamos un punto cualquiera. Y de ese punto trazamos dos perpendiculares a la arista. Esta perpendicular a la arista, esta otra perpendicular a la arista. Cada perpendicular en su respectiva cara. Se determinó un ángulo. La medida de ese ángulo es la medida del diedro. Alfa es la medida del diedro B, PQ, A. Ahí está. Alfa es la medida del diedro A, PQ, B. Listo. Entonces, ese viene a ser el ángulo diedro. Ahora, vamos a trabajar bastante con los planos perpendiculares. ¿Cuándo dos planos son perpendiculares? Por ejemplo, imaginémonos que esta porción del plano B sea su pared y esta otra porción del plano A sea el piso. Usted se da cuenta que la pared y el piso son perpendiculares, claro. O la pared está inclinada. No, la pared no puede estar inclinada. Tiene que ser perpendicular al piso. Entonces, si dos planos son perpendiculares, es porque el ángulo diedro, la medida de su diedro, este alfa, tiene que medir 90. ¿Correcto? Si a mí me dicen un problema, se trazan los planos perpendiculares A y B, me está diciendo que la medida de su diedro tiene que medir 90. Muy bien, esos son los planos perpendiculares. Cuando su diedro sea unida 90 grados. Ejemplo, ¿dónde lo encuentro? En su casa, entre la pared y el piso, o el techo y la pared, vienen a ser planos perpendiculares. Sigamos. Teorema dice que los planos son perpendiculares. El plano P y el plano Q son perpendiculares. Y en el plano Q voy a ubicar un punto y voy a trazar una perpendicular a la arista. O sea que AB es perpendicular a MN. Basta que AB sea perpendicular a la arista para que AB sea perpendicular a la otra cara. O sea perpendicular al plano P. ¿Correcto? Pero eso solo si no son perpendiculares. Solo si los planos son perpendiculares. Entonces, si AB es perpendicular al plano P, ya sabe por teorema, todas las rectas del plano P serán perpendiculares a AB. Dos pertenecen al plano P, por lo tanto, los ángulos que han formado X y Y tienen que medir 90 grados. Ahí está, 90. Por ejemplo, voy a dibujar, a ver, ¿qué dibujamos? El piso de su casa. Ahí está. Voy a dibujar el piso de su casa. Más o menos por aquí. Ahí está el piso de su casa. Y por aquí voy a trazar un triángulo equilátero. Ahí está. El plano que contiene el triángulo equilátero y el plano que contiene a su piso son perpendiculares. Le voy a pedir esta longitud. Le voy a pedir que calcule X. Sabiendo que el lado del cuadrado, por ejemplo, que sea 2. A ver, por si acaso repito. A, B, C, D es un cuadrado y ABP es un triángulo equilátero. Calcule X.
A ver, me está diciendo que ABCD es un cuadrado, su piso es un cuadrado, y en su pared hemos dibujado un triángulo equilátero. Ahí está. Piso y pared son perpendiculares. Nos está pidiendo X sabiendo que el lado de su piso es 2. Él es 2, él es 2, aquí es 2, él también es 2, correcto. Como es equilátero, 2. Vamos a hacer lo siguiente. Desde el punto P voy a bajar una perpendicular. Aquí, 90 grados. Ya está. ¿Qué me dice la teoría? Si dos planos son perpendiculares, de una de las caras ubico un punto y pongo una perpendicular a la arista, entonces esa perpendicular a la arista es perpendicular al otro plano, al plano P en este caso. Por lo tanto, X y Y debe formar 90. Entonces quiero que me diga ahora si uno el pie de esta perpendicular con él. ¿Qué pasa con este ángulo? Fíjate, el ángulo equilátero, el plano que lo contiene, es perpendicular al plano del cuadrado. Por lo tanto, si yo trazo en el plano del triángulo equilátero, bajo una perpendicular a la arista, suficiente. Ese segmento dice, el segmento PT es perpendicular al otro plano, al piso en este caso. Y usted sabe que si una recta es perpendicular a un plano, es perpendicular a la recta del plano. O sea que este ángulo mide 90. Por lo tanto, ya tengo una idea de qué debo hacer. Me parece que en este triángulo rectángulo podría pensar en el teorema de Pitágoras. Claro, hay relación no X con mis datos. Para aplicar Pitágoras me hace falta TP. Particular. Como dice que APB es equilátero, entonces 2, él es 1 y él es 1. Claro, la altura es mediana. 2, 1 notable. Raíz de 3. Notable de 60 y 30. Entonces ya puedo aplicar Pitágoras, todavía me falta este segmento. ¿Lo conozco? A ver, como aquí tengo 90, puesto que dice es un cuadrado, entonces 1, 2, notable. Razón de cateto de 1 a 2. 53 medios. ¿Cuál es la razón de sus lados? 1, 2, raíz de 5. Él es raíz de 5. Por el notable de 53 medios. Y ahora sí ya puedo aplicar Pitágoras. A ver, la hipotenusa que es X al cuadrado es igual a la suma de los catetos. O sea, raíz de 3 elevado al cuadrado más raíz de 5 elevado al cuadrado. Radical potencia se cancela y me queda que X al cuadrado es igual a 3 más 5. Eso es 8. Extraigo la raíz. X, por lo tanto, 2 por la raíz de 2. Y esta es nuestra respuesta. Volvemos. Teorema. En este caso tenemos un ángulo diedro. Y estamos viendo que en esta cara de color rosado hay una región de área A. La estamos proyectando en la otra cara. ¿Cómo calcular esa área proyectada en el ángulo diedro? ¿Qué elementos voy a necesitar? El área original y la medida del diedro, en este caso teta. ¿Quién va a ser el área proyectada? El área B. ¿Quién va a ser? El área original por el coseno del diedro. El área B, el área proyectada, es el área original, la que la origina, o sea, A, por el coseno del diedro, coseno de teta.
Así obtenemos el área que se proyecta desde una cara hacia la otra cara, su proyección. Sigamos. Distancia entre rectas alabeadas. Bueno, ya sabe usted que dos rectas son alabeadas cuando no son paralelas ni son secantes. La distancia entre dos rectas alabeadas es la perpendicular a ambas. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, rectas paralelas, esta recta y esta otra, si son paralelas, sabe que la distancia es la perpendicular a ambas. 90, 90. La distancia entre las dos rectas paralelas es D. Pero me doy cuenta que esa distancia yo la puedo ubicar en diferentes partes. Basta que sea perpendicular a ambas, será la distancia. O sea que hay infinitas perpendiculares a ambas. Claro. Pero, ¿qué pasa si son alabeadas? En las alabeadas solamente hay una nada más. Existe una perpendicular a ambas rectas alabeadas. No hay más, solo hay una. En cambio, en las paralelas hay infinitas. ¿Cómo calculamos esa distancia única, esa perpendicular a las alabeadas? Hay mecanismos. Vamos a ver el primero de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Primer método. L1 y L2 son las rectas alabeadas. Quiero encontrar su distancia. Buscarlo, así como está en el espacio, es muy complicado. Hasta para los expertos, para los que más practican, los que más han estudiado, es muy complicado encontrar la distancia así como está en el espacio. Vamos a buscar algunos métodos que nos van a permitir ubicar esa distancia en el plano, en un plano. ¿Qué vamos a hacer primero? Tenemos que ubicar un plano que sea perpendicular a una de las alabeadas. Por ejemplo, a L1. Perpendicular a L1. Ahí está, el plano H. Ya, tracé el plano H perpendicular a esta alabeada. 290 me indica que son perpendiculares, que es perpendicular. La otra recta, tengo que proyectarla sobre ese plano. ¿Cómo la proyecto? Elijo dos puntos y bajo perpendiculares al plano. Lo uno, y esta nueva recta que obtengo es la proyección de L2. ¿Cómo voy a ubicar la distancia entre L1 y L2? Del pie de la primera perpendicular de su pie, voy a trazar una distancia hacia la proyección. Este segmento que he obtenido es justamente la distancia entre las alabeadas. Si no se ha dado cuenta, lo que hemos hecho simplemente, esa distancia que de repente estaba por aquí, está perpendicular, aquí está. En el espacio es muy difícil visualizarlo. ¿Qué hemos hecho? La hemos bajado aquí. Esta distancia que estaba en el espacio, la hemos bajado en el plano. Y en el plano es más sencillo trabajarlo, ¿no? Ese es el primer método para hallar la distancia entre dos rectas alabeadas. A ver, quiero hacer una pequeña aplicación, a veces es necesario. Voy a dibujar otra vez ya su casa, pero que su casa tenga la forma de un cubo, un hexaedro regular, o sea que las paredes, piso, techo, son cuadradas. Ahí está. Aquí voy a trazar las líneas entrecortadas. Listo. Le voy a pedir el ángulo entre esta recta, o la distancia entre esta recta y esta otra. La distancia entre esas dos rectas. Nada más. Sabiendo que, por ejemplo,
la recta del cubo, mire, ya está. Su casa tiene la forma de un cubo. Paredes, piso y techo son cuadrados. Dice, primer método, debo buscar un plano perpendicular a una de las alaviadas. Usted sabe, se ha dado cuenta que sus paredes son rectángulos. Por lo tanto, aquí tengo 90 y aquí también tengo 90. Basta que yo vea dos 90 para afirmar que la recta L1 es perpendicular al plano del piso. Por lo tanto, ya ubiqué el plano, mire. Ya ubiqué el plano que es perpendicular a una de las alaviadas. En este caso, el piso es perpendicular a L1. Dice que la otra alaviada, la recta L2, tengo que proyectarla en el piso. Para proyectarla, como un punto ya está en el piso, elijo otro punto. Acá es 90 porque las paredes son rectangulares. Aquí también 90. Dos 90, eso me indica que este es perpendicular, justamente lo que yo quería. Bajar una perpendicular, ya no lo atraso, ya está. La proyección de L2 es esta. Esta recta, la proyección. ¿Quién es la distancia? Del pie de la primera, trazo una perpendicular hacia la proyección. Del pie de la primera, trazo una perpendicular hacia la proyección. Pero yo sé que el piso es un cuadrado, o sea que este ángulo mide 90. Por lo tanto, esta es la distancia a la proyección. Esto es lo que me está pidiendo. ¿Quién es D? Me está diciendo que la arista de 6 y todas las caras, paredes, piso, techo son cuadrados, todas sus aristas son iguales. O sea que D es igual a 6. Nada más. Sigamos. Segundo método. Otra forma de obtener la distancia entre dos rectas alaviadas. Aquí tengo la recta L1 y la recta L2. Son alaviadas. Lo que vamos a hacer para obtener su distancia es ubicar a ambas rectas en dos planos. L1 pertenece al plano P y L2 pertenece al plano H. Hemos trazado dos planos que contengan a L1, el otro plano que contenga a L2. Y esos planos que sean paralelos. Entonces, la distancia entre la recta y la alaviada, ya sabe, es la perpendicular a ambas, 90, 90. Esa distancia, mire, esa distancia entre las rectas alaviadas es la distancia entre los planos. Si usted quiere la distancia entre las alaviadas, busque la distancia entre los planos. Nada más. Esa es una segunda forma de obtener la distancia entre dos rectas alaviadas. Pero por lo general, los problemas que plantean es para utilizar el primer método. El método 1 es el más utilizado. Muy poco el método 2, pero hay que tenerlo presente, no vaya a ser que le pregunten, así que hay que tenerlo presente. Pero el segundo método es más sencillo. Si basta que vea que los dos planos son paralelos y contienen a las alaviadas, busque la distancia entre los planos nada más. Suficiente con eso. Listo. A ver, por aquí. Usualmente para ubicar la medida de un ángulo diedro, recurrimos al teorema de las tres perpendiculares, ¿correcto? Si nos piden la medida de este ángulo diedro, por ejemplo, aquí, o nos dan de dato el diedro, casi siempre se utiliza el teorema de las tres perpendiculares. Se dice que el teorema de las tres perpendiculares con el ángulo diedro son como uña y mugre. Van de la mano, ¿no? Es un decir nada más, ¿no? Listo. Hasta aquí entonces sería la parte teórica del tema que nos correspondió el día de hoy, que viene a ser área de regiones cuadrangulares, áreas circulares, geometría del espacio 1 y geometría del espacio 2. Ahora vamos a continuar entonces con la resolución de los problemas.